Muy buenas noches, mi nombre es Sebastián Chaparro y en esta ocasión les vengo a mostrar cómo se conecta una base de datos MariaDB o MySQL con PHP. Para esto deberemos tener instalado el XAMPP para poder iniciar los servicios de Apache y de MySQL y por el localhost entraremos a phpMyAdmin, que es donde crearemos nuestra base de datos. Para este ejemplo yo creé una pequeña base de datos llamada personas, a la cual ingresaremos datos a través de una pequeña aplicación realizada en PHP. Esta base de datos cuenta con una tabla y tres atributos. Entonces tenemos el atributo de clave o ID, nombre y sexo. Ok, en esta tabla ya se encuentran unos registros, sin embargo, ya mostraré más adelante cómo se puede ingresar, actualizar, eliminar y mostrar cada uno de los registros. Ok, aquí tenemos nuestra aplicación realizada en PHP. Comenzaremos con la etiqueta form y crearemos los textbox y los botones que vamos a utilizar. Para el principio vamos a crear una especie de registro o de formulario donde se ingresará la clave, el nombre y el sexo. Para crear el textbox tenemos la etiqueta input. Decimos que es de tipo texto y le colocamos a nuestro componente txt clave. Hacemos un salto de línea y de la misma manera vamos con el nombre. Input de tipo texto, que le colocaremos txt nombre y otro salto de línea. Con respecto al sexo, vamos a utilizar un combo box. Entonces colocamos la etiqueta select seguida de la etiqueta option. Ok, que esto será lo que le vamos a mandar a nuestra base de datos. Acá lo que tenemos como en gris es cómo se va a llamar los dos componentes que vamos a tener en nuestro combo box. Y aquí esto es lo que le vamos a mandar a nuestra base de datos. Pues para nuestro caso masculino y femenino. Cerramos la etiqueta y creamos nuestro botón de tipo submit, que lo vamos a llamar btn registrar. Ok, y acá ya tenemos un formulario, pues aún sin funcionamiento, que les mostraré en un instante. Entramos por medio del localhost y corremos nuestra aplicación. Listo, por el momento tenemos clave, nombre y nuestra caja de text de combo box para masculino y femenino. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a relacionar nuestro formulario con la tabla registro. Con la tabla registro, no, con la clase registro. Vale, entonces para eso vamos a hacer en la etiqueta form, le vamos a dar el action registro php, que es la clase con la que la vamos a relacionar, que es donde se van a registrar los datos. Y a través del método post es lo que nos va a permitir ese intercambio de datos entre el index y el registro. Y lo que tenemos aquí en registro es lo siguiente. Pues primero abriremos la etiqueta de PHP para poder usar su código. Vamos a establecer una conexión con la base de datos. Para esto vamos a empezar creando una variable server llamada localhost, que voy a estar usando yo para ese ejemplo. Un usuario, en este caso estaremos con root, contraseña, no le tengo contraseña, por lo tanto se dejará vacío, y la base de datos a la cual vamos a acceder, que va a ser personas. Listo. Entonces, aquí creamos una variable
la cual le vamos a pasar el MySQL y Connect. Esto lo que nos va a permitir es conectarnos con la base de datos MariaDB, que es como una extensión mejorada de MySQL. Para eso le vamos a pasar por atributos los que ya habíamos creado: el server, el usuario, la contraseña y la base de datos. En caso de que no llegue a funcionar, vamos a poner un mensaje que diga error en la conexión. Ok, pues como ya les había dicho, con el método post pasamos datos de una tabla a otra, de una página a otra. Aquí creamos una variable llamada clave y le vamos a pasar por medio del post el txt clave, que es el nombre de nuestro componente. Igual para el nombre con el txt nombre, y para el sexo con el combo box de sexo. Y aquí hacemos la respectiva inserción de los datos. Entonces creamos nuestra variable insertar y abrimos comillas. Vamos a insert, le damos insert, le vamos a decir que es en la tabla de personas, y los valores van a ser clave, nombre y sexo. Ok, ahora con la variable resultado mandamos la variable conexión y la variable insertar. La variable conexión es la que nos permite conectarnos a la base de datos, recordemos. Ok, y si ocurre un error, pues que no lo notifique. Entonces ponemos error al insertar los registros. Cerramos nuestra conexión y mandamos un mensaje si todo pasó correctamente. Entonces los datos insertados correctamente. Vamos a probar eso. Tenemos nuestro formulario. Vamos a poner una clave que sea 6. Vamos a poner un nombre llamado Pablo, masculino, y lo registramos. Datos insertados correctamente. Ok, entonces vamos al phpMyAdmin y actualizamos. Como nos damos cuenta, aquí tenemos a Pablo con una clave 6 de sexo masculino. Listo. Entonces está funcionando bien hasta el momento. Lo que significa que pues hubo una buena conexión con nuestra base de datos por medio de nuestro formulario. Regresamos. Ahora, el proceso de eliminar. Vamos a crear otro formulario para poder eliminar algún registro de los que ya estén dentro de nuestra base de datos. Listo. Para esto hacemos nuestra etiqueta form y el action va a ser desde la clase eliminar php.php, que es la que vamos a tener asociada acá, a través del método post, para que podamos pasar los datos de un lado al otro. Al igual que en el ejemplo anterior, tenemos nuestra clave, la cual va a ser de tipo texto y su nombre va a ser txt clave, salto en línea, y creamos nuestro botón eliminar registro con el submit value eliminar registro y el nombre botón eliminar. Ahora vamos a eliminar. De la misma manera, aquí creamos nuestra conexión con el servidor, abrimos las etiquetas del PHP para poder usar su código, hacemos nuestra variable conexión y la conectamos con nuestra base de datos MariaDB o MySQL. Va a entrar nuestro server igual, el localhost, usuario root, sin contraseña, y a la base de datos personas. Y aquí entonces vamos a eliminar con respecto a la clave. Entonces el parámetro que debe estar haciendo nuestra conexión va a ser el post con el txt clave. Por medio del MySQL query le pasamos nuestra variable conexión y vamos a eliminar a la persona por medio de la clave que nosotros le pongamos. Por ejemplo, si eliminamos a una persona con clave 5, como mostraremos más adelante,
se borrará el registro completo. En caso de que esto no llegue a funcionar, nos dará un mensaje que diga error al eliminar los datos. Cerramos nuestra conexión y notificamos que los datos han sido eliminados correctamente. Vamos a probar. Actualizamos. Aquí tenemos nuestro formulario para eliminar. Vamos a eliminar el 6 y le damos eliminar registro. Datos eliminados correctamente. Entonces, si actualizamos, no nos debería aparecer Pablo en nuestra tabla. Y efectivamente Pablo no aparece en nuestra tabla, por lo que funciona correctamente. Nos regresamos y actualizamos de nuevo. Bueno, ahora lo que queremos es actualizar nuestros datos en la tabla y en nuestra base de datos, claro. Para eso realizaremos otro formulario en el cual utilizaremos la clave y el nombre. Entonces creamos nuestra clave de tipo texto llamada txtclave. No importa si tiene el mismo nombre porque está en un formulario completamente diferente del formulario para el registro de los datos. Y creamos nuestro botón de tipo submit e actualizar registro. Entonces actualizaremos el registro con respecto a la clave, por lo que solo se va a cambiar el nombre. Esto lo asociaremos con el método post a nuestra página de actualizar. Entonces, en actualizar, de igual manera usaremos las etiquetas de PHP para poder usar su código. Igual que en los ejemplos anteriores, crearemos nuestra conexión con cada una de las variables, igual localhost, root, contraseña y la base de datos, y creamos nuestra variable de conexión. Para este caso usamos nuestra variable clave y nombre, y les pasaremos el txtclave y el txtnombre, que serán los campos de texto que usaremos para actualizar los registros. Hacemos la conexión con el MySQL query, pasamos por el parámetro de la conexión y por medio del update cambiamos el nombre donde la clave sea igual a la clave que le pasamos en nuestro formulario. Si ocurre algún error, nos dirá qué error al actualizar. Si no ocurre nada, cerraremos si todo ocurre correctamente, cerraremos la conexión y diremos que los datos han sido actualizados correctamente. Ok, actualizamos nuestro formulario y tenemos actualizar datos. Escogemos la clave o el código de quien vamos a actualizar datos. En este caso sería 2B y le vamos a poner Juliana, ya que tienen un registro como femenino. Actualizamos registro, datos actualizados correctamente. Y efectivamente cambiamos a Juliana con la clave número 2. Ok, regresamos. Listo. Por último, veremos cómo mostrar los datos de nuestra base de datos. Ok. Para mostrar los datos, creamos el botón de ver registros. Lo llamaremos btn registros y lo asociaremos con la tabla con la clase registros PHP. Pues vamos a registros. Listo. Aquí en registros abrimos las etiquetas de la misma manera. Creamos la conexión con nuestra base de datos. Si hay un error en la conexión, lo notificamos, error en la conexión, y creamos la variable consulta para mostrar los datos de la tabla personas. Ok, mostraremos los datos en una tabla para que se vea más estético.
Como no podemos utilizar directamente las etiquetas de HTML dentro del código de PHP, hacemos un echo, abrimos comillas y creamos las columnas. Pues aquí ya podremos utilizar las etiquetas. Con las comillas ya podemos utilizar las etiquetas. Entonces, listo. Vamos a colocarle primero nuestra tabla, la creamos, le colocamos un borde de 1, creamos nuestra primera fila y empezamos a crear cada una de las columnas. Para este caso solo serán 3 columnas: la columna de clave, nombre, columna de sexo. Ok, y aquí cerramos ya nuestra fila. Ahora, para mostrar los datos necesitamos un while que nos recorra la tabla. Aquí vamos a usar el MySQL Fetch Array, el cual nos va a hacer una lectura de cada uno de los datos. Volvemos a crear un echo y pues entonces en estos echos vamos a guardar cada uno de los datos. Entonces, para la clave vamos a guardar cada una de las claves en la respectiva columna de clave. Para los nombres vamos a guardar los nombres en la respectiva columna de nombres, y para el sexo vamos a guardar el sexo de cada uno en su respectiva columna. Y así será cumpliendo hasta que nos recorra cada uno de los registros de la base de datos. Ok, ya para finalizar, cuando haya terminado de recorrer los registros y los haya guardado, vamos a cerrar la colección y vamos a cerrar la tabla. Con esto quedaría finalizada nuestra tabla y ya podríamos ver cómo funciona. Actualizamos nuestros formularios y le damos en ver registros. Entonces esto nos llevará a la página de consultar. En nuestra página de consultar, como vemos, tenemos clave, nombre y sexo y cada uno de los registros que tenemos. Si comparamos con los que tenemos en el localhost, veremos que son 4 registros: 1, 2, 3, 4, y pues con cada uno de sus atributos correspondientes. Y bueno, esto fue todo con respecto a cómo conectar una base de datos por medio de PHP. La base de datos utilizada fue MariaDB, extensión de MySQL. Y eso es todo. Muchas gracias.